Rulo. Such a Buen weird día. name. Profe, Ay, sí, lo buen día. escucho. Se borraron los accesos del aula virtual. Entré de casualidad por un link pasado anteriormente. Sí, ¿Va a pues haber ese clase link hoy? comparte, sí, definitivamente, compártanlo si tienen un grupo de WhatsApp o en el foro, porque la clase estaba en este link y se supone que se va a quedar en este link, pero se cargó en el calendario, no sé si se fijaron, el BBB, ya el acceso, digo, porque se están migrando los Zoom a los BBB, al Big Blue Button. Se entiende cuando hablo BBB qué significa, ¿verdad? Como era el año pasado, que se autograba la clase, y bueno, se autograba no, le pongo yo, digamos, pero está en mis manos ese tipo de cosas, y se sube, y bueno, todo eso. Good morning. Pero bueno, pásenle el link a los chicos, porque yo estuve en el BBB hasta recién y no había nadie. Yo no sé si ustedes tienen acceso o No, lo ni sabía ven. lo que es, no sé lo que es el BBB. Mira, haceme el favor. ¿Estás en el aula por otra pestaña? Sí, Bueno, anda al calendario. dame un segundo. Fíjate el martes 14. Vos o No hay cualquiera, nada, digo. no hay nada. En el martes 14, porque en el que yo veo dice profesora Ana Ceballos, clase, aula 8. No, Entonces debe ser, a lo mejor solo ¿Alguien tiene del aula 8 de los que están acá? somos el aula 29 nosotros. Posiblemente porque dice, yo pensé que decía aula 8 porque los BBB son los botones de acceso por dentro de la plataforma a las clases sincrónicas. Se llaman Big Blue Bottom. Y es un iconito azul, por eso se llama así, en donde se daban las clases sincrónicas, ¿sí? De hecho se están dando en otras tecnicaturas. El problema de esta es la cantidad de gente que tiene, por eso se estaba dando por fuera, ¿no? Pues se estaban agrupando aulas. Porque en general el Big Blue Button o el acceso sincrónico por allí permite un número mucho más limitado de gente, una o dos aulas y ese tipo de cosas. Por eso la explicación, pero tampoco vos ves en el aula ningún No, no, acceso, incluso ningún los accesos botón azul. anteriores se han borrado. Claro, porque los estaban reconfigurando en horarios y en fecha. Bueno, No de hay cualquier nada. manera, van compartiendo el link, ¿les parece? Y empezamos la clase. La están grabando, esperamos que la suban también. Me cuentan si han podido ver el aula 13 tampoco. ¿Alguien del aula 8 de casualidad que me saque con esa duda? Porque vi que decía aula 8, pero... Profe, bien. disculpe, sí, es de las 6 a las 10 y 26 al aula 30. O sea que está bien. Ah, sí que está, desde Sí, las sí, 6 sí. a las 10. Sí, No, lo que quiero decir, yo también tengo lo mismo. no el aula 8 está. Si alguien Claro, logra sí. acceder al link, el aula 8 está acá adentro. Bueno, esperemos que alguien logre, porque 10 participantes es claramente la información sobre el link, y con toda esa cantidad de aulas que debería haber 500 alumnos, está muy restringida. Bien, empecemos con la clase de hoy, así aprovechamos estos 40 minutos que tenemos para, bueno, ya nos quedan un poquito menos, para explicar el tema de la lección de esta semana. ¿Han podido verlo? ¿Algunos de los que están presentes? Ahí lo estoy viendo en este momento, profe. Bien, el tema es frases nominales, ¿sí? O noun phrases, o frases sustantivas, ¿yes? Voy a compartir pantalla para que podamos ir viendo la teoría. Oh, gracias. Voy a compartir pantalla entonces, aceptar. Necesito... Ahora soy la Listo, física. profe. Ok, gracias. Ok.
Vamos a ir a la lección. Ustedes ven que cambio, ¿verdad? Sí, profe. Perfecto. Noun phrases. Frase sustantiva. ¿Por qué nos interesa? Voy a apagar un ratito la cámara. Porque sí. Tal cual. A ver si me deja desde acá. Ok. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver el comienzo de la lección? Sí, profe. Bien, correcto. Ustedes me avisan si se llega a cortar o pasa alguna cosa o alguna situación parecida a esa, que no se escuche claro. Bien, noun phrases. El planteamiento de la cátedra, ustedes vieron, o de la materia, digamos, del curso. Fíjense que primero vimos en rasgos generales, ¿sí? Un poco las categorías gramaticales, algo de pronunciación, reading comprehension, algo de teoría. En gramática no nos vamos a extender, digamos, la idea es que vean algunos conceptos claves. Uno tiene que ver con los relacionados, unos están relacionados con los sustantivos y el otro con los verbos, ¿sí? ¿Por qué creen que sustantivos y verbos son como los dos tipos de palabras de más peso, de más importancia, ¿sí? A la hora de entender un texto, traducir un texto o aprender una lengua? Porque son palabras que tienen contenido, profe, que tienen acciones, por ejemplo, los verbos. Puede ser. Sí, que son las palabras más ricas en contenido. En el caso del sustantivo es el núcleo del sujeto, y en el caso del... estoy, perdón, admitiendo gente a la sala. Y en el caso del verbo es el núcleo del predicado, ¿sí? Por eso son los tiempos verbales, o las frases verbales, o los verbos per se. Y por otro lado, los sustantivos, o las frases sustantivas, es donde vamos haciendo hincapié en la gramática, ¿sí? No vamos a ver todo el sistema gramatical de la lengua inglesa. Y el caso, por ejemplo, un poquito más adelante, de la diferencia entre voz activa y voz pasiva. Digo, con esas estructuras básicas, creemos que van a tener las herramientas como para acercarse, ¿sí?, a un texto, que es lo que vamos a ver más en detalle a partir del bloque 3, es decir, a partir del segundo cuatrimestre, donde ya vamos a trabajar traducciones no literales, digamos, word by word, pero vamos a trabajar con textos específicos, vocabulario específico de la tecnicatura que cursan, de web, ¿no? ¿Qué es una frase nominal? Dice, son dos o más palabras de las cuales una es el núcleo. A veces se encuentra la definición de frase nominal aún con una sola palabra, ¿sí? Pero de cualquier manera lo vamos a tomar como dos o más palabras de las cuales una es el núcleo, ¿sí? O tema del que se habla. Y las otras se los llaman modificadores, es decir, modifican, restringen, califican, determinan, ¿sí?, el sentido de la palabra núcleo. ¿Me siguen? El núcleo es el sustantivo. También dice un nombre común o propio. El sustantivo también se puede encontrar como sinónimo de nombre, sustantivo o nombre. Y por eso la frase se llama nominal, ¿sí? Viene de nombre, sustantivo o nombre. Frase nominal, frase sustantivo. O cualquier otra categoría de palabras que cumpla con la función del sustantivo, ¿sí? Es decir, por ejemplo, un pronombre, eso quiere decir, ¿no? O un adjetivo sustantivado. A los efectos de este curso incluiremos dentro del concepto de FN, frase nominal, los sustantivos, aunque no estén acompañados de modificadores, ¿sí? Eso quiere decir que si bien la definición empieza diciendo son dos o más palabras,
se puede admitir, ¿sí?, una frase nominal con un solo sustantivo núcleo. Algunos ejemplos de frases nominales: the responsibilities of a web designer, the different elements on the page, the color palette, the font choices, the images used, all the elements of your favorite website, the right place, the tech industry, the junior designer, insider information, and practical tips. Como pueden ver, todas estas frases, ¿sí?, no contienen verbos. ¿Estamos de acuerdo? Si quisiésemos determinar, por ejemplo, en la primera frase, ¿cuál es el núcleo de the responsibilities of a web designer? ¿Cuáles creen ustedes? Y no los veo porque comparto pantalla, así que abro el micrófono y los escucho. Si tuviesen la frase the responsibilities of a web designer, ¿cuál creen ustedes que podría ser el núcleo? Responsibilities, profe. Yes, responsibilities. Fíjense, porque está entre un artículo, que es de, ¿sí?, THE, y luego hay una preposición. En general los núcleos están antes de las preposiciones, ¿sí? Porque las preposiciones, ya vamos a ver un poquito más adelante, marcan postmodificadores, ¿sí? Estos núcleos tienen premodificadores, es decir, todas aquellas palabras que van adelante del núcleo, y postmodificadores, todas aquellas palabras que van después del núcleo. En castellano, por ejemplo, si yo digo la casa de mi hermana, ¿cuál es el núcleo? Casa. Correcto. El predeterminante, ¿cuál es? La. Yes. ¿Y el postmodificador? De. De mi hermana. Toda la frase, ¿sí? De es la preposición que te marca el inicio, ¿sí?, del postmodificador. En el caso de, por ejemplo, the responsibilities of a web designer, ¿sí?, responsibilities, tal cual lo dijeron, es el núcleo. De, ¿sí?, va a ser el premodificador. En este caso, ese premodificador se denomina artículo. Y of a web designer, toda la frase encabezada por la preposición, es un postmodificador, ¿sí? ¿Cómo entienden, creen, les parece que podemos traducir esta primera oración? The responsibilities of a web designer. Las responsabilidades del diseñador web. Exactamente. Sí. Las responsabilidades de un, y eso lo marca el A, diseñador web. Y fíjense que ahí tienen otra frase verbal secundaria, ¿sí?, que no es la frase núcleo, pero una frase nominal, un premodificador o postmodificador, puede estar compuesto a su vez por otras frases nominales más pequeñas, ¿sí?, que no son las centrales, ¿sí? Cuando decimos of a web designer, dejamos la preposición of afuera, y ustedes mismos lo dijeron cuando hicieron la traducción. Las responsabilidades de un diseñador web, ¿sí? Y ahí hicieron el cambio, ¿sí?, entre, en a web designer, ¿cuál es el núcleo? Si solo tomáramos en cuenta el postmodificador, el web designer, ¿cuál es el núcleo de esa frase? Web. Designer. No, designer. Del diseñador web. Web hace las veces de adjetivo, de tipo de diseñador. ¿Se entiende o no? Que no es un diseño, puede ser a cloth designer, no sé, floor designer, eso es web designer. Hace las veces de premodificador. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Me siguen o no? Hablen porque no los veo escribiendo. Si alguien... Sí, profe. Bien. ¿Se entiende esto, no? Hay un núcleo
principal, en este caso es responsibilities, que tiene premodificador y postmodificador. Lo que no significa que tanto en el premodificador como en el postmodificador no haya otros sustantivos, ¿sí?, de segundo orden que a su vez también tengan premodificadores y postmodificadores. ¿Sí? La idea es encontrar el núcleo principal. Veamos el ejemplo que sigue. The different elements on the page. ¿Cuál es el núcleo? ¿Creen ustedes? Elements. Yes. ¿Tiene cuántos premodificadores? ¿Con quién hablo? ¿Cómo es tu nombre? Con Priscila, profe. Priscila. ¿Cuántos premodificadores tiene? 2. 2. Perfecto. Que son the and different. ¿Sí? Esos premodificadores son diferentes, ¿no? Uno es un artículo, ¿sí? El otro es un adjetivo. Y después tiene postmodificadores. ¿Cuáles son, Priscila? On. Bueno, el de en realidad es de page, pero es Ok, on. pero es toda la, digamos, el postmodificador es Claro. toda la frase. ¿Se entiende? On the page. Toda la frase es un postmodificador. ¿Ok? Ahora bien, después de ese postmodificador, podemos hacer un segundo análisis, ¿sí? Y ver que tiene también adentro una frase verbal, frase sustantiva, que tiene un núcleo, que sería ¿cuál? Page. Correcto, que tiene un premodificador, que como bien vos lo dijiste, es el artículo de. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Quiero avanzar un poquito en la teoría, un poquito en la Yes. lección, y volvemos luego, si quieren, a analizar estos ejemplos. No creo que vayamos a tener muchos, pero bueno. En rasgos generales, ¿sí? Hay un núcleo en una frase sustantiva que tiene un premodificador y un determinante. Podemos considerar los determinantes también como premodificadores, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Digamos que los determinantes, vamos a ver que son, por ejemplo, lo dicen acá abajo, los artículos, de, a, los adjetivos posesivos. Perdón, a veces hago silencio porque sigue ingresando gente. Los adjetivos demostrativos, ¿sí? Y premodificadores son de orden, de posición, de alternativa, son diferentes tipos de palabras, pero podemos englobarlos a todos como premodificadores y postmodificadores, ¿sí? Lo que está antes del núcleo y lo que está luego del núcleo. Bien, ¿qué pueden ser núcleos? Sustantivos comunes o nombres propios, digamos, ahí podemos decir sustantivo común o sustantivo propio, ¿no? O pronombres personales, cuidado, no cualquier pronombre, los pronombres personales. I, you, we, they, he, she, o it, ¿sí? I, you, he, she, it, we, you, they. ¿Me siguen hasta ahí? Los premodificadores son sustantivos, gracias, adjetivos, la forma verbal de ing con función de sustantivo, el reading teacher, ¿sí? Que se traduce como una profesora de lectura, o la forma ing con función de adjetivo, the growing awareness, la conciencia creciente, el genitivo, que es el apóstrofe S, Pavlov's experiments, los experimentos de Pavlov, todos este tipo de estructuras que están adelante del núcleo nominal, del núcleo de la frase sustantiva, son premodificadores. Los postmodificadores van posterior, ¿sí?, a el núcleo del sustantivo. Pueden ser, dice, fíjese que dice, frases o grupos preposicionales. ¿Eso qué significa? Que están encabezados por una preposición, ¿sí? Por eso dice grupos preposicionales. Por ejemplo, the growing awareness of international environmental problems. Fíjense que international environmental problems también es una frase sustantiva.
¿Cuál es la diferencia entre esta frase sustantiva y la anterior? Que la segunda, International Environmental Problems, está encabezada por una preposición, ¿sí? No así the growing awareness, ¿sí? Es importante que cuando vayan a identificar, ¿sí?, una frase sustantiva, el núcleo de esa frase no va a estar antecedido por una preposición. Las preposiciones marcan estas frases secundarias, ¿sí? Entonces, tenemos the growing awareness of international environmental problems. ¿Cuál es el núcleo de esa frase? Porque tenemos más de un sustantivo ahí. Y de hecho tienen abajo la traducción, es decir, con la traducción ya se pueden dar cuenta cuál es el núcleo. ¿Cuál es el núcleo? ¿Me escuchan o los perdí? Conciencia. Ok. La conciencia creciente. Fíjense que de igual manera, creciente, ¿cuál es la palabra creciente en inglés? Growing, ¿sí? Está como premodificador en inglés. Sin embargo, cuando uno lo traduce, no lo traduce word by word. ¿Qué significa word by word? Es decir, el orden de las palabras tal cual está en inglés, ¿sí? Uno no dice la creciente conciencia, dice la conciencia creciente. Es decir, ese growing, que es un adjetivo, ¿sí?, cuando se traduce, se pasa en general, porque en lengua uno no puede ser todo el 100%, puede decir que todo es siempre así, el 100% de las veces, quiero decir, ¿no? Cuando los adjetivos en general en inglés se escriben antes del sustantivo y se traducen posterior al sustantivo, ¿se entiende? Cuando yo digo the growing awareness, ¿sí?, no digo la creciente conciencia, sino digo la conciencia creciente. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Bien. Dicho esto, el post, ¿sí?, modificador, encabezado en este caso por un grupo preposicional, ¿sí?, también tiene una frase nominal adentro. Dice, la conciencia creciente acerca, ¿y dónde empieza? Acerca de, perdón, ¿dónde empieza la frase preposicional? Si dejamos of o acerca de fuera. ¿Los problemas? Los problemas ambientales internacionales. La frase verbal, sí, no se olviden, es una frase que tiene un sustantivo como núcleo y luego tiene pre- y postmodificadores, es decir, tiene palabras anteriores y posteriores que lo modifican. La frase va desde los problemas ambientales internacionales. Esa es toda la frase, cuyo núcleo es problemas, ¿sí? Porque ambientales e internacionales son ¿qué tipo de palabras? Pre y pro. A ver, vamos de nuevo. Si lo vemos en inglés, sí y no. Quiero saber desde dónde lo estás leyendo. Porque en inglés, problems es la última palabra. Entonces, international and environmental son pre-modificadores. ¿Se entiende? Ahora, cuando los traducimos al castellano y decimos los problemas ambientales internacionales, tiene un premodificador que es los y dos postmodificadores que son ambientales internacionales. Eso es típico de los adjetivos, porque en inglés se escriben adelante del sustantivo y en castellano después del sustantivo. ¿Me siguen? Sí. ¿Sí? ¿Seguro todos? Sí. Ok, vamos avanzando. Los postmodificadores, después lo van a leer en detalle y si tienen dudas lo escriben en el foro, hay distintos, digamos, tipos de postmodificadores. El grupo preposicional, que es el que vimos recién, otro grupo preposicional que además está seguido por una forma ING, the discussion about giving another chance to students. ¿Por qué preposicional con una forma ING?
Porque en general, después de una preposición, si lo que le sigue es un verbo, en el caso de give, el verbo dar, el verbo posterior a la preposición siempre va en ing, lo que no significa que esté trabajando como verbo. Y fíjense que ustedes tenían antes una frase o grupo preposicional, pero después no tienen una palabra en ing. ¿Por qué? Porque la palabra que sigue a la preposición es un adjetivo. En cambio, si la palabra que sigue a la preposición es un verbo, ese verbo debe ir con la forma ing, ¿sí? Y eso no es caprichoso, eso significa que está usando un verboide y no un verbo. Demasiada gramática, a lo mejor si no la manejan les complico más que otra cosa, pero preposición más forma ing si fuese un verbo, preposición más adjetivo si no lo fuese. Las cláusulas relativas, ¿sí? Que están encabezados por las WH, questions. ¿Saben lo que son las WH? O los relativos, pronombres relativos. Son, fíjense las que tienen ahí abajo que dice who, where, which, when, why, whose, what. ¿Sí? Y tiene dos excepciones que son that y how. ¿Sí? Se llaman pronombres relativos, para nosotros en castellano son qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué, qué. Esos son pronombres relativos, ¿sí? Entonces, los posmodificadores pueden llevar pronombres relativos. En castellano, un ejemplo simple, si yo digo, por ejemplo, conocí una persona, la cual, o conocí una persona que estaba trabajando en la otra cuadra, o la casa que fue derrumbada la semana pasada, o el cuadro que fue pintado por Picasso. ¿Sí? Cuando yo digo el cuadro que fue pintado, la persona que trabaja, todo lo que digo después del sustantivo delimita a ese sustantivo. Esas son cláusulas relativas, ¿sí? Están hablando, delimitando, modificando a ese sustantivo núcleo. ¿Me siguen o no? Lo mismo pasa en inglés. Contamination problems which have vast international applications. Es decir, los problemas de contaminación, los cuales tienen amplias implicaciones internacionales. Es en los cuales, ¿sí? Les está marcando, o el which, la cláusula relativa, el pronombre relativo. ¿Sí o no? Sort of, more or less. Digan algo. Algo. Todo el chico secundario. ¿Qué hay que repasar? Bueno. Sí. ¿Qué? No los escucho. Hay que hacer un repaso, pero sí, se entiende. Ok, porque veo que hay 37 mensajes en el chat. Cuéntenme qué dicen los mensajes en el chat. Lo que pasa, profe, es que a algunas aulas no le llegó el link para la clase de hoy. Sí, tienen razón. Estuvimos preguntando qué pasó y bueno, nos acercaron los links, pero bueno, por eso llegamos tarde mucho. Bien, ¿alguna de las preguntas del foro tiene que ver con el desarrollo teórico? ¿Alguno me pasa la duda? ¿Si tienen o no? Avanzo entonces. Bien. Cláusulas con ing, cláusulas con ed, ¿sí? Es decir, si tenemos una frase, a course introducing basic skills, ¿sí? Es un curso que introduce, es otra manera de hablar de post-modificadores, porque la estructura del ing, la palabra ing, cuando no figura como verbo, figura como sustantivo en inglés, ¿sí? En ese caso sería como un sustantivo modificando otro sustantivo, y lo mismo pasa con el ed. El ed hace las veces de adjetivo, ¿sí? ¿Conocen el concepto de verboides? No. En castellano, ¿no? Es decir, nosotros en castellano tenemos verbos conjugados,
yo como una manzana, ¿sí? El verbo como es un verbo conjugado, ¿correcto? Esos son verbos plenos. Existen los verboides, ¿sí? El gerundio, el participio, el infinitivo. El infinitivo es comer, ¿sí? El gerundio es comiendo, y el participio es comido. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Uno es ado, ido, ando, endo, ar, er, ir. ¿Lo han escuchado alguna vez? Sí, sí, profe. Se llaman verboides. ¿Por qué se llaman verboides? Porque tienen esta doble función de ser verbos o, en castellano, ¿sí? El que termina en ed además puede funcionar como adjetivo. Si yo digo la manzana comida, ¿sí? Comida, ado, ido, esa terminación, hace funcionar el verbo comer como un adjetivo. El chico corriendo, ese endo, ando, endo, hace funcionar al verbo correr como un adverbio, ¿sí? Pescar. Pescar es mi actividad favorita. Hace de ese pescar, en infinitivo, las veces de sustantivo. Por eso las cláusulas ing, ed o cláusulas infinitivas modifican a un sustantivo, pero no como verbos, ¿sí? En el caso del ing como un sustantivo, en el caso del ed como un adjetivo, en el caso de las cláusulas infinitivas, también como un sustantivo, ¿sí? No figuran como un gerundio en el caso de los verboides en inglés. No necesitan saber todas estas razones, pero si no se las doy, me da la sensación de que les queda la mitad de la información cuando leen cláusulas ing, ed o cláusulas infinitivas. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí. Vagamente. Vagamente. En el caso que tenga varios premodificadores, es decir, antes del núcleo, por lo general, una vez identificado y traducido el núcleo, los premodificadores, antes del núcleo, van de derecha a izquierda, de los más cerca a los más lejos. Veamos un ejemplo más acá arriba. Por ejemplo, a ver alguno que tenga más palabras antes. En general no hay tantos premodificadores, generalmente son más los post, pero de haber más de uno, me parece que por acá arriba... bueno, tengo insider... No tengo ningún ejemplo, ahora ya vamos a buscar algunos, y hay en la lección también, en algunas de las preguntas. Cuando las palabras antes del núcleo, ¿sí? Tienen más de una, pero hablamos de premodificadores y no de artículos, porque el artículo encabeza. ¿Qué quiero decir? Cuando yo digo the right place, por ejemplo, ¿sí? ¿Se ve ahí? Esa es la que estoy leyendo. The right place. ¿Cuál es el núcleo? Place. Place. ¿Sí? Ok. Entonces digo, el lugar correcto. ¿Sí? Sí. Ok. Primero va el artículo, ¿sí? Pero, y después van los premodificadores, que van de derecha a izquierda. Creo que había alguno más acá, para que les quede más claro lo que... a ver, alguno... el impacto medioambiental, el reading teacher, a ver si encuentro, the growing awareness, estos son of the oceans and streams, the contamination of the oceans and streams, the discussion about... Profe, entonces si yo tengo una premodificador A, premodificador B, y después viene la palabra núcleo, el primer premodificador que tengo es el B. Sí, lo que pasa es que lo que quería mostrarles es que, cuidado, porque si
lo que tenés es un determinante que, por ejemplo, el artículo siempre va primero. ¿Se entiende? Si yo digo la casa, digo, el artículo siempre lo encabeza. ¿Sí? Esa regla es válida para todos los adjetivos que hay al medio. Adjetivos, cláusulas ing, cláusulas ed, ¿sí? Pero donde hay un artículo, el artículo lo encabeza. Of course, me lo estaba viendo que todos los ejemplos son bastante simples y no tengo demasiadas palabras adelante, pero digo así, the dangers involved, ¿sí? Son los peligros involucrados. A ver. Esto creo que me podría servir. Los peligros. Bueno, lo que pasa es que tiene todo más post que pre. Sí, las palabras que van entre el artículo y el núcleo, ¿verdad? No sé con quién hablaba recién. Porque el artículo no puede ir traducido al final. El artículo lo va a encabezar. Los peligros involucrados en las relaciones. ¿Sí? Veamos algunos ejemplos. A ver si encuentro algún ejemplo más largo, que tenga más premodificadores. En realidad, por ejemplo, si decimos el primer paso para traducir o decodificar, eso depende cómo vamos pensando, podemos decir traducir, podemos decir decodificar, entender, leer. Correctamente una frase nominal es identificar. ¿Qué van a identificar primero? El postmodificador, el determinante, el núcleo. Perfecto. Sí, me interesa que lean la diferencia o entiendan entre determinante y premodificador, ¿sí? Porque ambos van antes del núcleo, ¿sí? Tanto el premodificador como el determinante van antes del núcleo. Ahora bien, el premodificador tiene palabras de peso, como el adjetivo, la forma ing, la forma ed. En cambio, el determinante es un artículo que va a encabezar la frase. La casa, ¿sí? O el... A ver si encontramos alguno. ¿Puede haber una frase nominal sin núcleo? No. No. ¿Correcto? Puede haber falso. No hay frase nominal sin núcleo. ¿Estamos de acuerdo? La frase nominal se llama frase nominal porque tiene como núcleo un sustantivo o nombre. No se olviden que tenemos, se puede utilizar como sinónimo, sustantivo o nombre. El núcleo de la frase nominal, the different elements on the page, ¿cuál es? Elements. Elements. ¿Qué es? Elementos. Bien, ¿cuáles son los premodificadores? The difference. Both. Ok. Difference es ambos son premodificadores, ¿sí? Ahora, ¿cuál de ellos es un determinante? Different. Different. De. Yes. El determinante es de. El determinante es el artículo, ¿sí? ¿Por qué es interesante hacer la diferencia? ¿O por qué me interesa que sepan la diferencia entre un determinante y un premodificador? Aunque ambos son premodificadores, digo, pero específicamente hay una clase de premodificador que se llama determinante. Porque el premodificador es una palabra de contenido, el determinante es el artículo. Y el artículo, cuando uno lo traduce, es el que encabeza la frase. ¿Sí? Cuando decimos the different elements on the page, decimos los elementos diferentes, ¿sí? En la página. Los elementos diferentes. Fíjense que en la traducción, ¿qué encabeza, qué comienza? El artículo, los. ¿Sí? O los pronombres posesivos, tú, por ejemplo. ¿Sí? Va el núcleo y después van los adjetivos. ¿Se entiende ahí? Sí. ¿Cuáles son los post-modificadores? En este ejemplo en particular. On the page. No solamente on the page. ¿Sí? Encabezado por una preposición, pero es toda la frase el post-modificador. ¿Correcto? Sí, sí. Profe, pero acá, por ejemplo, en otras preguntas adelante decía, ¿cuántos postmodificadores hay? Acá yo pondría Vamos, 3. vamos. Ahora llegó. 1.
no 3. Tenés 3 palabras, pero el modificador es 1. Claro, lo El hago como núcleo de la- conjunto. Absolutamente. El núcleo de la frase nominal habíamos dicho que era Element. difference o elements. Elements. Elements, ok. Avanzo. En la frase the responsibility of a web designer, el determinante de es un Artículo. Yes. Artículo. No es ni posesivo, ni ordinal, ni cuantificado. Y si no se acuerdan qué es eso, cuando vuelven a leer la lección, van a ver que está explicado en detalle. Pero es interesante saber esto. Acá y teníamos un error de tech industry, la palabra industry funciona como Núcleo. yes. ¿Cuál es el premodificador? De Ah, sí, porque tech. Los dos, ¿verdad? De Tenemos tech. de text. ¿Cuántos premodificadores tenemos? 2 y un determinante. Yes. Se entiende que en the tech no hay 1, hay 2. Porque 1 es un determinante, tal cual lo dijeron recién, ¿sí? Ahora, quiero ver si puedo llegar a... En the tech industry, ¿teníamos post-modificadores? Sí. No. Post. No. No. Teníamos pre, no teníamos Pre. post. Yes. Ahora, en la frase nominal, the images used. La palabra used, es decir, las imágenes usadas. ¿Funciona como pre, núcleo, verbo o es un post? post. Post. Exactamente. Uno solo. Ahí tengo una palabra, uno solo. Tengo pre. Modificador. Determinante. Yes. Tengo un pre y es un determinante artículo. El núcleo entonces es Imagen. Image. Images. images. Great. Images. Imágenes, sí. Diga, Profe. como sea que pronunciar. Yes. En Tech Industry, ¿seguro que el núcleo es Industry? ¿Cómo traducirías de tech industry? No es tech, es tech. ¿Cómo traducirías de tech industry? No sé, ¿industrias técnicas? ¿O algo Porque así? ahí, No gracias es porque por... yo lo resolví, me parece que No. me dejó poner Tech, pero bueno. Sí, pero porque yo lo cambié recién. Debo Ah, decirte. bueno. Sí, Bueno. pero déjame hacerte una aclaración. The tech industry lo podemos traducir, la industria de la tecnología Sí. o la técnica de la industria. Y ahí, porque, ¿qué es lo que sucede con tech and industry? Ambos son sustantivos. ¿Sí? Sí. Cuando ambos son sustantivos, se toma como núcleo el último. Ah, Y bueno. el anterior se toma como modificador. Bien. Ese es el orden. ¿Se entiende? Yo Sí, puedo sí. decir de tech, porque si yo tengo, por ejemplo, a ver si puedo escribir en el chat, o alguien escriba. Si yo A lo ver. puse Industry, lo puse Industry y me equivoqué, pero bueno, tuve que arreglarlo. Fíjense, no, my mistake. Bien. Fíjense lo que acabo de escribir. ¿Cómo traducirían eso? Esto es un sustantivo compuesto. Un sustantivo con un premodificador. Y in car race. ¿Sabe qué significa car? ¿Auto de Sí. carrera? Sí, Auto. auto, pero no race. Ok. Race es carrera. Car es auto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Todos? Bien. En la primera expresión, car race, ¿cómo lo traducirían? Auto de carrera. No. Carrera de Al auto. revés, carrera de auto. Carrera de auto. El segundo funciona como núcleo. Ahora, si vos querés decir auto de carrera, decís race car. El segundo, ¿sí? Car, funciona como núcleo. ¿Sí? Vamos ahí, yo lo pongo en específico. En el caso Bien. de car race, esto significa carrera de autos. El segundo sustantivo, race, hace de núcleo. El primero hace de premodificador. Vamos hacia atrás, de izquierda, de derecha a izquierda. Vamos hacia atrás. ¿Se entiende? Ahora, si yo digo race car, eso significa
auto de carrera. ¿Vamos hasta ahí? Sí. Car, Sí. el núcleo, y vamos hacia la izquierda, vamos hacia atrás. Auto de carrera. ¿Qué pasa en Tech Industry? La industria de la tecnología, ¿sí? Industria como núcleo, tecnología como modificador, premodificador, ¿sí? Sí. Siempre hacia la izquierda. Cuando se dice que vamos de derecha a izquierda, es este juego, ¿sí? De la última palabra hacia atrás, ¿sí? Ahora, si yo digo Industry Tech, es otra cosa, ¿sí? Sí. Bien. Profe, ¿cómo se traducen esas palabras premodificador y modificador en español? ¿Cómo lo vemos nosotros? Así, modificadores y premodificadores se llaman igual. Ah, se llaman Premodifier, modifiers and Sí. premodifiers. Nosotros los llamamos determinantes, por ejemplo, que fue las traducciones que le fuimos dando, ¿no? En la gramática de la lengua castellana, los determinantes son el artículo y todos aquellos aquellas palabras que pueden a su vez funcionar como pronombres. Por ejemplo, el posesivo, mi casa. O el pronombre como objeto, o el ordinal, la tercera persona, ¿sí? Todos son premodificadores determinantes. Bien. Se llaman así en castellano y se llaman igual en inglés. Sí, Y sí. postmodificador es todo aquello que va luego. Bien. The images used, entonces es un postmodificador, me recontrapasé del horario y 9:30 tengo otra clase. Profe, En la frase una nominal, pregunta. ¿qué haces? Pregunten. Le consulté ahí por escrito, pero me dicen los chicos que no lo ve. El de No todavía porque vengo en el fragor de la clase, sí. la oración esa que dice el hombre sostenía la mano de la hermana, algo así. Holding the sister hand. Me Está costó un acá, montón. está en esta noun phrase. Vamos Sí, rápido. Specific creo que definition of a junior designer, a ver si llegó. ¿Cuál es el postmodificador? de Junior Designer. Desde of, ¿no? Sí, Specific sí. definition, ok, of a junior designer. Es toda la estructura, no es que tiene 1, 2, 3, 4 postmodificadores. Tiene uno, una idea, ¿sí? Sí. ¿Cómo se 4 llama son esa las estructura? palabras. Esa estructura of a junior designer es encabezado, es un postmodificador encabezado por una preposición. Ah, bien, bien. Y una frase Está bueno. preposicional, encabezado por Bien. of. ¿Ok? Ah, está bueno eso. Ya lo vas a ver, a lo mejor entraste un ratito más tarde, pero pues yo lo pasé muy rápido. Al comienzo de la lección los explica en detalle. Sí, yo no tenía el link y anoche le escribí a usted para ver si teníamos clase y no vi todavía si me contestó. Pero entré por un chico que pasó el link del aula 8. Bien, ok, no problem. La frase nominal, a course introducing basic skills, no tiene postmodificador. ¿Verdadero o falso? Sí, creo que sí. Creo que sí, sí tiene definitivamente. Sí, ¿Cuál es el núcleo? Ay, repítala. Curso. A course, yes, a course introducing basic skills, ¿sí? Course o curso es el núcleo. Introducing, habíamos visto estas frases, estas palabras que van con ing, que continúan o que modifican, ¿no? Sí, introduciendo, ando, endo. Los premodificadores de una frase nominal se traducen de izquierda a derecha. Eso es falso porque va de derecha a izquierda. Lo vimos recién, ¿no? No se olviden, es de derecha a izquierda, ¿sí? Siempre. Del núcleo hacia atrás. Quiero llegar, va a ser justo la última que... Acá. ¿Cuál es el postmodificador de man holding your sister's hand? ¿Cuál es el postmodificador? Holding your sister's hand. Absolutely, thank you. ¿Sí? Del núcleo, ¿sí? Hacia adelante, es todo un postmodificador, ¿sí? Es una idea, sosteniendo la mano de tu hermana,
¿sí? No puedo dividir, no en ese caso. A veces tienen más de uno, pero no puedo dividir sosteniendo y la mano de tu hermana, porque corto la idea. ¿Se entiende ahí? Sí, sí. Cuando uno tiene más de un postmodificador, significa que tiene más de una idea. Si yo digo en castellano, la casa vieja y roja tiene dos postmodificadores, ¿sí? Porque tiene dos ideas, que es vieja y que es roja, ¿sí? Ahora si yo digo la casa de mi hermana, tiene tres palabras, de una preposición, mi, un determinante, hermana, un sustantivo, pero no significa que tiene tres postmodificadores, tiene uno solo, porque se cuentan por ideas semánticas, ¿sí? Por idea de significado. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bien. Sí, sí. ¿Pueden haber Sí. dos núcleos? Pueden haber dos núcleos, sí, pero uno es el núcleo principal, que va a ser en este caso, ¿cuál? Man. Man. Ahora, Man. el postmodificador o el premodificador puede contener sustantivos. Y en ese caso puede contener otras frases sustantivas de segundo orden. En el caso de holding your sister's hand, sosteniendo la mano de tu hermana, ¿cuál es el núcleo? Sister o hand. Hombre. Mano. Man. Digamos, el núcleo principal de toda la frase, de man holding your sister's hand, el núcleo principal es man. Man. Estamos de acuerdo. A su vez, pre y postmodificadores pueden tener sustantivos y puede contener otras frases sustantivas de segundo orden. Lo que nosotros vamos a buscar y nos vamos a centrar son en el sustantivo principal, ¿correcto? Pero sí, por supuesto, your sister's hand, ahí tienen dos sustantivos, sister y hand. Uno de ellos es principal, porque uno dice la mano de mi hermana. Es ese apóstrofe S, ¿sí? Que se llama genitivo. De your sister hand, todo eso es una frase nominal, el sustantivo principal es hand, ¿sí? Es la mano de mi hermana, de tu hermana, no de mí, de tu hermana. ¿Me siguen ahí? Sí. Bien, y doy por terminada la clase porque en 4 minutos empiezo otra. Dejo de compartir, prendo la pantalla. Por favor, la idea, pero esto es la idea y es la teoría y no sabría decirles en la práctica qué va a suceder,